Bueno, ahí arrancamos entonces. Perfecto. Vamos a compartir la presentación. No. No. No me deja, espérame. Sí. Deja de compartir. No puedo. Ah. A ver, un segundito. Un segundito. Ya retomamos. Ahí está. ¿Ahí se ve? No. Ay, la pucha madre, espera. Ahí, ahora, ahí está. Ay, pero ¿por qué no sale esto? Ahí va. ¿Se Ahora ve? sí, Ahí está. ¿se ve? Perfecto. Bueno, como dijo Gabriela, la idea es que cualquier duda, consulta que tengan o interrogante, con respecto a las temáticas que vamos a desarrollar a lo largo de la charla, vamos a tener un espacio, vamos a dar un espacio al final de la misma para que podamos intercambiar esas dudas o consultas. Bien, como sabemos, la alimentación ha sido y es un tema de interés general, ¿sí? Continuamente estamos bombardeados de información acerca en las redes sociales, distintos medios de comunicación, ya sea revistas, diarios online, en la televisión, ¿sí? Y también nos enfrentamos con la opinión de familiares, sugerencias de familiares, amigos, conocidos que nos dicen qué alimentos deberían ser beneficiosos o perjudiciales para nuestra salud. En la era de la comunicación y de la información, todo este acceso ilimitado a la información termina siendo contraproducente, ¿sí? Porque nos genera desorientación o nos desinforma en muchos de los casos, condicionando nuestros hábitos alimentarios. Entonces nos parece importante, para iniciar la charla, primero recalcar la orientación y el acompañamiento por parte de un licenciado en nutrición, ¿sí? Que nos pueda justamente acompañar en este proceso de cambios de hábitos, ¿sí? Y en esta búsqueda de un estilo de vida más saludable. Bien, vamos a iniciar entonces. Espérenme un segundito. Acá está fichado. Ahí está, perfecto. Bien, desde nuestra práctica profesional, tanto en la atención, en la internación de pacientes, junto con la práctica... ¿Se nos conectó a nosotros? No. Bien, sigo entonces. Perfecto. Bueno, ¿se me escucha? Bien. Bueno. ¿Se guardó? Se escucha perfecto. ¿Y ¿Sí? se ve la presentación? Sí, ¿Se ve se la presentación? ¿Cómo? ¿Se ve la presentación? No, las Sí, yo diapositivas. estoy leyendo FUCA. Ahora no se está viendo la presentación. Ah, bueno. ¿No se está viendo? Perdón. Se está compartiendo pantalla. Te estoy viendo a vos con un cuello así grande y un cartel por detrás y unos cuadrantes de vidrio. Genial. Eso es lo que se ve. Son detalles de la transmisión en vivo. Puede pasar, puede fallar. Bueno, yo voy a apagar el ruido porque el señor de arriba mío está taladrando. Ok. A pesar, somos Bien, muy, María Esther. en nuestro Muchas país gracias. muy respetuosos del otro. Muchas gracias, María Esther. Un segundito que estamos teniendo un inconveniente para compartir Bueno. la pantalla de la presentación. Y cuando lo podamos resolver, retomamos. Un segundito, ¿eh? Bueno, mientras tanto, les voy contando algunas cosas más sobre FUCA, que en breve vamos a lanzar un proyecto que le llamamos la comunidad FUCA, por eso los vamos a invitar a todos ustedes a formar parte de esta comunidad, porque además de ciclos de charlas como este tema nutrición,
contamos con la colaboración realmente invalorable del equipo de profesionales del Instituto Alexander Fleming, y vamos a tener un ciclo de charlas también a cargo del área de psicooncología, que realmente van a estar muy buenas. Tenemos un temario súper interesante. Y luego vamos a tener otras actividades también, como les decía, no solo charlas, sino la idea es proponerles, por ejemplo, de tener una actividad física, una clase de gimnasia, algo de yoga. La idea es tener así una serie de propuestas para que todos ustedes puedan participar desde sus casas y de actividades que realmente nos hagan bien, y todas actividades pensadas especialmente para la persona que está transitando el cáncer y para lo que creemos que le puede hacer bien y que lo puede ayudar durante, digamos, toda esta situación de su tratamiento. También, bueno, ayer tuvimos una charla súper interesante que dio la doctora Custidiano sobre COVID y cáncer, especialmente focalizados en el tema de vacunas contra el COVID. Así que les recomiendo especialmente que miren esta charla para los que se los perdieron, que también a partir de mañana la vamos a tener subida a nuestro sitio web. Lo mismo que esta charla, así que aprovechen todo el material. En el sitio web de FUCA tenemos no solo estas charlas nuevas, sino que tenemos charlas de años anteriores que realmente están excelentes. Así que bueno, Silvina, ¿estamos ya? Ya estamos. Apago mi micrófono. Un par de fallas técnicas, pero los pudimos resolver. Bueno. Bien, bueno, retomando un poco el tema, sí, este acceso ilimitado a la información que hablábamos anteriormente, nosotros, digamos, en nuestra práctica profesional, tanto con pacientes internados como la atención que tenemos en consultorio de forma ambulatoria, vimos que muchas veces este acceso ilimitado a la información termina generando desinformación y desorientación, ¿sí? Y hace que digamos, nos topemos en la diaria con un montón de enunciados o afirmaciones, ¿sí? Que muchos de ellos terminan siendo falsas creencias o mitos que están popularmente divulgados, y muchos de ellos constituyen información veraz, ¿sí? Que está sustentada en evidencia científica. Entonces nos pareció importante justamente poder compartir con todos ustedes esas afirmaciones con las cuales nos topamos a diario, y poder ver cuáles de estas son falsas y cuáles de estas son correctas o verdaderas. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar. Si bien la presentación no es de tipo interactiva como nos gustaría, quizás lo que pueden hacer a medida que aparezca cada afirmación es realmente cuestionarse qué opinarían, cuál es su opinión previa a la respuesta correcta. Vamos a comenzar. El primer enunciado habla sobre el consumo crónico de alcohol, si este aumentaría el riesgo de padecer cáncer. Y esta afirmación, ¿sí?, es verdadera. Bien. Tanto el consumo de alcohol como el sobrepeso y el tabaquismo constituyen un factor de riesgo, ¿sí?, modificable para el desarrollo de cáncer. Y hacemos hincapié en esto de que es modificable porque nos da la posibilidad de cambiarlo o de transformarlo. Se ha asociado el consumo de alcohol con diferentes tipos de cáncer, justamente, entre ellos a nivel del aparato digestivo y cáncer de mama, entre otros. Ahora bien, a mayor consumo de alcohol, obviamente mayor riesgo, ¿sí? Y lo que se ha visto es que no existe diferencia en el tipo de bebida alcohólica que se consume. ¿Por qué? Porque si bien cada bebida alcohólica tiene una graduación distinta, ¿sí?, en cuanto al efecto que generan todas estas bebidas alcohólicas sería similar, ya que la sustancia que es carcinogénica es el etanol en sí. Ahora bien, si una persona no consume alcohol, ¿se va a recomendar su consumo? No, no se va a recomendar su consumo, ¿sí? En todo paciente que sea abstemio no se recomienda o se fomenta el consumo de alcohol. Ahora bien, en aquellas personas que deciden incluir el alcohol dentro de sus hábitos alimentarios, sí se recomienda que el mismo sea con moderación. Y existe un límite máximo de consumo, ¿sí?, tolerado, ¿sí?, o que se debe respetar. En el caso de los hombres, el consumo de alcohol máximo
debería ser menor a 30 gramos de etanol por día. Y esto está representado, como vemos en la presentación, en una pinta de cerveza, o 2 copas de vino chicas, o 2 copas de champán chicas, o una medida de bebida espirituosa, ya sea whisky o licor. Esta variación en la cantidad de bebidas alcohólicas tiene que ver justamente con la graduación alcohólica de cada bebida. En el caso de la mujer sería menor a la mitad de la recomendación anteriormente dada, ¿sí? Que estaría representada en menos de una media pinta de cerveza, o una copa de vino chica al día, o una copa de champán chica al día, o media medida de bebida espirituosa. Bien, vamos a continuar. Bueno, el siguiente enunciado está bastante divulgado, ¿sí?, en la actualidad, y lo que afirma es que el pollo tiene hormonas, ¿sí? Bien, esta afirmación es falsa, ¿sí? No existe evidencia científica en la actualidad, hasta ahora, que avale esta información, ¿sí? Que avale esta información, digamos, el hecho de, en la producción avícola, tanto el uso, ¿sí?, de hormonas de crecimiento como de estrógenos no es legal, no es una práctica legal, al contrario, es una práctica que está prohibida, no solamente en la producción avícola, sino también en la producción de otros tipos de especies, ya sea carne vacuna o cerdo, entre otros. El SENASA, que es el organismo a nivel nacional que regula este tipo de prácticas, ¿sí?, ha demostrado en los últimos 10 años no se han encontrado estudios que avalen el uso de hormonas, ¿sí?, o que hayan encontrado residuos u hormonas en los pollos, ¿sí? Y esto es importante porque justamente muchas veces, ¿sí?, este consumo de pollos está asociado a mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Este enunciado también es falso, es incorrecto, y es importante informarnos, ¿sí?, con fuentes seguras y confiables, porque muchas veces si no caemos en la práctica de eliminar o de realizar restricciones alimentarias innecesarias que terminan generando un impacto en nuestro estado nutricional. Vamos a continuar con el próximo. Bien, el tercer mito habla de que el consumo de azúcar puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Y esto es falso, ¿sí? Se ha visto que un exceso en el consumo de azúcar generaría un exceso de ganancia de peso, de sobrepeso y de obesidad. Popularmente se ha dado a conocer de que el azúcar alimentaría las células tumorales o alimentaría las células cancerígenas. Y esto es falso. En realidad es una malinterpretación de determinada información que lo que explica es que las células cancerígenas o tumorales, ¿sí?, tienen un metabolismo de la glucosa más rápido que el de las células normales, ¿sí? Ahora bien, el azúcar como tal no solamente se encuentra en el azúcar de mesa. Nosotros estamos continuamente en nuestra mesa cotidiana bombardeados de productos ricos en azúcares, ¿sí? Ese es el famoso azúcar oculto o invisible, que se encuentran en productos ultraprocesados como golosinas, alfajores, snacks, productos como galletitas, productos de panadería, ¿sí? Siempre por eso recomendamos el uso o el consumo en realidad de productos más naturales y menos envasados, ¿sí? O sea, menos paquetes y más alimentos de fuentes naturales. Y como dice acá la diapositiva, el azúcar constituye un alimento de consumo opcional. ¿Por qué? Porque lo único que aporta es dulzor, ¿sí? Lo que permite es endulzar, pero en realidad sería un producto que aportaría solamente calorías vacías, ¿sí? Es decir, no me aporta ningún nutriente que sea esencial para el organismo. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud recomienda que el consumo de azúcares en su totalidad sea menos del 10% de las calorías diarias incorporadas, ¿sí? En nuestro país hay estudios que demuestran que el consumo de azúcares duplica esta recomendación hecha por la Organización Mundial de la Salud. Y estudios realizados en el año 2019 demuestran que las principales fuentes de azúcares en la actualidad son las bebidas saborizadas y las infusiones azucaradas. Así que ojo con el consumo de este tipo de productos a diario y que están tan presentes
hoy en día, ¿sí? en nuestra alimentación. Bien, continuamos. El sobrepeso es un factor de riesgo. Y esto es verdadero. Como hablamos anteriormente en relación al alcohol, bueno, el sobrepeso constituye el segundo factor de riesgo modificable para el desarrollo de cáncer. Ahora bien, ¿cómo se define el sobrepeso? Se define como una acumulación excesiva de grasa, ¿sí? Que resultaría perjudicial para un individuo. Obviamente, dependiendo de este grado de acumulación o de exceso de grasa, vamos a poder diagnosticar a un individuo como con sobrepeso u obesidad correspondientemente. En eso no vamos a hacer mucho hincapié porque no viene a la cuestión, pero sí tener en cuenta que son, tanto la obesidad como el sobrepeso, son enfermedades actuales que presentan una alta tasa de incidencia y de prevalencia. Y esto tiene que ver justamente con nuestro estilo de vida poco saludable, basado en el consumo de azúcares refinados, de grasas, bajo en fibras, un estilo de vida sedentario, ¿sí? Entre otros factores. Con respecto a el sexo y el sobrepeso, se ha visto relación entre el sobrepeso y, en el caso de la mujer, mayor riesgo de padecer cáncer de mama, endometrio, colorectal y melanomas. Y en el caso del hombre se ha visto mayor riesgo de padecer cáncer renal, hepático y colorectal. Por eso nos parece fundamental prevenir, justamente como hablamos al inicio, es un factor de riesgo modificable y por lo tanto podemos cambiarlo. Y lo vamos a cambiar a través de lo que consideramos nosotros como pilar fundamental, que es una alimentación saludable. Y esta alimentación saludable tiene que ser rica en fibras, ¿sí? Sobre todo incluyendo vegetales y frutas a diario, ¿sí? Promoviendo un estilo de vida o actividad física moderada de forma regular, es decir, lo que dicen las guías actualmente es que mínimo se recomienda una actividad física entre 150 minutos y 300 minutos semanales, ¿sí? Promoviendo el consumo de pescados, de granos enteros, de semillas, de aceites vegetales, de frutos secos, y desestimando el consumo de alimentos ultraprocesados, carnes rojas, alcohol y grasas saturadas. Bien. A continuación, el próximo mito habla de que el consumo de carnes rojas y carnes procesadas aumentaría el riesgo de cáncer colorectal. Y esto es verdadero, ¿sí? Se ha visto, nosotros en Argentina, digamos, somos un país carnívoro, ¿sí? El alto consumo que tenemos de carnes es principalmente a través de carne roja, y se define como carne roja toda carne muscular derivada de mamíferos, incluyendo de ternera, de cerdo y carne de cabra, entre otras opciones que tenemos. Se ha visto una relación entre un excesivo consumo de carne y el desarrollo o el riesgo de padecer cáncer colorectal. Por lo tanto, se recomienda que el consumo máximo de este tipo de productos sea hasta 500 gramos por semana. Bien, y también es una cosa importante tener en cuenta son los métodos de cocción, ¿sí? Si bien todavía hay algunas cosas que están en discusión y en estudio, ¿sí? Es importante tener en cuenta que aquellos alimentos, sobre todo las carnes en realidad, sometidos a altas temperaturas, por ejemplo en el asado del domingo o en el asado que comemos con la familia, eso generaría sustancias químicas que podrían ser nocivas para nuestra salud, ¿sí? Pero como dije anteriormente, esto todavía está en estudio. Bien, y con respecto a las carnes procesadas, definimos como carne procesada a toda la carne que ha sufrido algún tipo de procesamiento, justamente, ya sea a través del salazón, del curado, del ahumado, ¿sí? Y que lo que ha permitido es su transformación, ¿sí? Exaltando su sabor o promoviendo su conservación por mayor tiempo. Este tipo de carnes incluimos los fiambres, los embutidos, las carnes secas, los chacinados, las carnes enlatadas y ahumadas, y se recomienda que su consumo máximo sea hasta de 50 gramos por semana, ya que se ha visto que un aumento en su consumo por encima de esta cifra que dijimos anteriormente, generaría un mayor riesgo, una mayor probabilidad de desarrollo de cáncer colorectal. A continuación sigue mi compañera, mi colega. Bueno, buenas tardes, yo soy María Laura Tesey. Vamos a seguir con la presentación. Bueno, acá lo que tenemos... Buenas tardes, María Laura. ¿Qué tal? Bueno, la siguiente afirmación dice así: el consumo de antioxidantes en forma de suplementos es efectivo en la prevención del cáncer. Este enunciado es falso, ¿sí?
En la actualidad no existe ninguna evidencia científica de que consumir suplementos, antioxidantes en forma de suplementos, disminuya el riesgo de padecer algún tipo de cáncer, ¿sí? Por otro lado, es importante tener en cuenta que los suplementos, los antioxidantes en forma de suplementos no son medicamentos. Entonces, el control, al ser suplementos dietarios, no tienen un control muy estricto, ¿sí? Por lo tanto, tampoco es muy confiable muchas veces los rótulos, cuánto lo que dicen que tenga de cada vitamina, mineral y demás, y a veces inclusive pueden tener sustancias que sean nocivas para la salud que no queremos incorporar. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de incorporar antioxidantes en nuestra alimentación? Es a través siempre del consumo de alimentos frescos, ¿sí? Frutas, verduras, aceites sin someter a temperatura, semillas, frutas secas, granos enteros. Bien, vamos a la siguiente afirmación. Se recomienda el consumo de frutas y verduras en forma de licuados o jugos por su poder detox. Bueno, hoy en día se habla mucho del tema del consumo de jugos verdes, de desintoxicarse a través de dietas a base de jugos, ¿sí? Bueno, no existe ninguna evidencia científica al respecto de que esto sea beneficioso para la salud. Y hay que tener una cosa muy importante en cuenta. Cuando nosotros consumimos solo el jugo de las frutas y las verduras, lo que hacemos es aumentar el consumo de azúcares simples, ¿sí? Y estamos dejando por fuera un montón de nutrientes que sabemos que son beneficiosos para la salud. Por ejemplo, la fibra, ¿sí? Que la fibra sí, el consumo de fibra está asociado a la disminución del riesgo de cáncer colorectal. Si consumimos solo el jugo, la fibra quedaría por fuera, no la estaríamos consumiendo. O sea que una alimentación que está basada a base de jugos es insuficiente y no es completa, ¿sí? Entonces, a veces muchas veces también este tipo de dietas se dicen que son como que desintoxican el cuerpo, que eliminan toxinas. Eso es falso, ¿sí? El organismo todo el tiempo está eliminando toxinas, y los que se encargan de hacer esto son el riñón y el hígado, y no importa si el alimento lo consumimos de manera entera o en forma de jugos. Entonces volvemos a hacer hincapié en la importancia de que la alimentación esté basada en alimentos reales y comer las frutas y las verduras enteras, ¿sí? Vamos al siguiente. Bueno, los edulcorantes son cancerígenos. Esto es falso, ¿sí? Hay mucha controversia alrededor del tema de los edulcorantes. Primero vamos a decir que los edulcorantes se usan en la industria para el reemplazo de los azúcares comunes, ya sea el azúcar blanco, la miel, el jarabe de maíz, ¿sí? Y en el mercado existen varios tipos de edulcorante que están, ¿cómo se llama?, aprobados para el consumo humano. Por ejemplo, la sacarosa, la sucralosa, la stevia, la acesulfame K, la sacarina, ¿verdad? Bueno, más allá de que no hay evidencia científica de que estos edulcorantes sean cancerígenos, sí existe una recomendación de ingesta máxima para estos edulcorantes, ¿sí? Para que sean seguros. Entonces, uno a veces no se da cuenta a lo largo del día de toda la cantidad de edulcorante que vamos incorporando en la alimentación, ya sea por las bebidas que edulcoramos nosotros, las gaseosas dietéticas, los jugos dietéticos que consumimos, y también en los alimentos ultraprocesados, sobre todo en los alimentos que se promocionan como dietéticos, en general tienen algún tipo de edulcorante. Entonces, tener en cuenta que son sustancias no nutritivas, no nos aportan ningún beneficio para la salud, entonces, si las necesitamos para bajar un poco el consumo de azúcar, podemos consumirlas, pero tener en cuenta que si vamos a consumirlos, tratemos de variar la fuente del edulcorante, no consumir solo sacarina, ni solo sucralosa, ni solo acesulfame, sino que ir variando, ¿no? Y bajar al mínimo, en lo posible, la ingesta de edulcorantes. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, este es otro tema que está muy en boga actualmente. Es que el consumo de los productos orgánicos nos protegen tiene un efecto protector para el desarrollo del cáncer. Esta afirmación es falsa, ¿sí? ¿Qué definimos como productos orgánicos, para empezar? Los productos orgánicos de origen vegetal son aquellos que están cultivados sin el uso de pesticidas, herbicidas, fertilizantes, ¿sí? En cuanto a los de origen animal, son aquellos alimentos que no se utilizan hormonas, por ejemplo en los animales, lo que habló antes Silvina, no se utilizan hormonas, y también la alimentación que reciben estos animales
es de origen orgánico. Para que cumpla con el requisito de ser orgánico, tampoco tienen que estar ni irradiados, ni estar genéticamente modificados, ¿sí? Y tampoco se tienen que usar aguas hervidas para su riego. Bueno, la realidad es que no está demostrado que el consumo de productos orgánicos tenga un beneficio en la disminución del riesgo de padecer cáncer, ni que sean superiores nutricionalmente a aquellos que están cultivados de manera convencional. El mayor beneficio que tienen estos productos es que son, tienen que ver con las prácticas agrícolas sustentables, ¿sí? Entonces, por otro lado, sabemos que son productos de alto costo, y como nuestra prioridad es lograr que la población cumpla la recomendación de ingesta de frutas y verduras a diario, no vamos a recomendar de rutina este tipo de alimentos, porque si no hay gente que si no los podría comprar, sería como generar como una situación de angustia. Entonces no, lo más importante y la prioridad es cubrir con la recomendación de 5 porciones de frutas y verduras, ya sea que sean de consumo orgánico o convencional. Si vamos a comprar productos de origen de cultivo convencional, lo que sí nos tenemos que asegurar es del correcto lavado, ¿sí? Cuando nosotros usamos agua potable para lavar muy bien las frutas y las verduras, nos aseguramos de eliminar restos de pesticidas, y también las tenemos que sanitizar, ¿sí? Por esto que hablamos de las aguas servidas que se usan para regar, muchas veces las quintas que producen las frutas y las verduras. Entonces, al agregar las gotitas de lavandina, que bueno, la recomendación es 2 gotitas por litro de la lavandina que está a 55 gramos por litro de hipoclorito de sodio, o 4 gotitas por litro de las lavandinas que tienen un 25, asegurarse de que sean aptas para desinfectar agua. De esta manera nos aseguramos que sean bacteriológicamente inocuos para el consumo humano, ¿sí? Bien. Pasamos al siguiente enunciado. Bueno, dice, las dietas vegetarianas previenen el desarrollo del cáncer. Esto es falso, ¿sí? Sabemos que en los últimos años tomaron como mucha prevalencia y mucha difusión el tipo de las dietas vegetarianas y veganas, ¿sí? No existen estudios en la actualidad que demuestren su superioridad si las comparamos con un patrón de alimentación omnívoro saludable. ¿Qué queremos decir con saludable? Respetar lo que dijo Silvina antes, que no tengan un alto consumo de carnes rojas ni procesadas. O sea, podemos consumir todas las carnes siempre y cuando estén dentro de la recomendación de lo que dicen las guías para una alimentación saludable. Y esto no significaría un aumento del riesgo para padecer cáncer. Entonces, en comparación, la dieta vegetariana con la dieta omnívora saludable son iguales, ¿sí? Ninguna tiene un beneficio sobre la otra en cuanto al desarrollo del cáncer. Ahora, una dieta vegetariana o vegana, bien planificada, asesorada por un profesional de la salud, especialmente una licenciada en nutrición que sepa este tema, puede ser un patrón alimentario completo y adecuada para cualquier etapa de la vida, ¿sí? Pero si son dietas que se llevan de manera casera, que la gente empieza a hacer restricciones, por lo general empiezan a caer en un patrón alimentario deficitario, ya que o no se suplementan correctamente, o dejan por fuera, o no saben combinar muy bien los alimentos, que es fundamental en este tipo de dietas vegetarianas. Vamos al siguiente enunciado. Bueno, dice, una dieta libre de gluten, una dieta alcalina o keto disminuye el riesgo de padecer cáncer. Bueno, hoy en día esto es falso, ¿sí? Actualmente no existe ningún tipo de evidencia científica que nos lleve a recomendar este tipo de dietas para los pacientes, ya sea ni en la prevención ni en el tratamiento del cáncer, ¿sí? Por el contrario, muchas veces, ¿qué pasa? Los pacientes reciben mucha información de este estilo y empiezan a hacer restricciones alimentarias. Y esto lo que conlleva es que empiecen a tener o descenso de peso, o empiezan a aparecer carencias de algunos nutrientes, ¿sí? en los análisis del laboratorio. Entonces, estas dietas por ahora no son seguras y no las recomendamos bajo ningún punto de vista. Con respecto al gluten, que también está súper discutido actualmente, no existe ningún estudio que asegure que eliminar el gluten de la dieta de una persona que no tiene una patología celíaca o una intolerancia al gluten ya conocida, le resulte beneficiosa. Por eso nosotros no estamos de acuerdo en eliminar este grupo de alimentos de la dieta habitual. Con este grupo de alimentos, ¿qué queremos decir? Son los que contienen trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, dice, el consumo de lácteos está contraindicado en pacientes con cáncer.
otro tema, esto es falso, ¿sí? Ese es otro tema bastante álgido y que se escucha mucho, hablar en muchos lados, el tema de eliminar los lácteos de la alimentación. Bueno, en realidad no hay nada que justifique, escrito, científicamente comprobado, que justifique esta restricción, ¿sí? Por el contrario, hay algunos estudios que asocian la ingesta de lácteos con la disminución del riesgo de cáncer colorectal. Y no nos olvidemos que los lácteos son alimentos fuentes de calcio, proteínas de alto valor biológico, vitamina A y D, ¿sí? Entonces son todos nutrientes muy importantes en nuestra alimentación. Si llevamos una dieta vegetariana, por ejemplo, también existen alimentos en el reino vegetal que son fuente de calcios. ¿Qué pasa con este tipo de alimentos? El calcio no se encuentra en una disponibilidad igual que en los lácteos. ¿Qué significa esto? Que tendríamos que consumir una mayor cantidad, ¿sí?, de calcio diario para poder cubrir nuestra recomendación. Por otro lado, es importante tener en cuenta que no se recomienda de manera rutinaria el consumo de suplementos de calcio, ¿sí?, salvo expresa indicación médica, porque también si nosotros nos pasamos del consumo de calcio, por lo general, en dietas que incorporen más de 2000 miligramos por día, se empezó a ver que también pueden tener una influencia negativa, ¿sí?, en el probable desarrollo del cáncer de próstata y quizás otras patologías que no son asociadas al cáncer, como puede ser cálculos renales, que muchas veces están formados por calcio. Entonces, ¿cuál es la recomendación con respecto a este nutriente? Es mantenerse dentro de la recomendación para la población general de su consumo, y nunca exceder los 2500 miligramos diarios. Por ejemplo, en las personas adultas entre los 18 y 50 años, la recomendación son 1000 miligramos día, y en las mujeres de más de 50 años que entran en la menopausia, se recomienda aumentar un poquito el consumo a unos 1300 miligramos diarios. Bueno, con esto ya estaríamos terminando los mitos que decidimos nosotras desarrollar para la charla, y lo importante que queremos decir que esto es lo que se sabe hoy en día, ¿verdad? Lo que no significa que estos paradigmas más adelante puedan cambiar, pero nosotros tenemos que manejarnos con la información científicamente comprobada. Nosotros queremos llevarle al paciente lo que sabemos que realmente es lo que le hace bien, y no nos queremos basar en mitos, creencias, información que hay mucha información dando vueltas, sobre todo en las redes y en los medios de comunicación, que no son muy certeras y a veces incurren en esto que hablaba Silvina, de que el paciente llegue muy mareado y con muchas dudas al respecto de la alimentación. Así que bueno, eso es todo por ahora. Esa fue nuestra presentación, esperemos que haya sido clara y que la hayan disfrutado. Y bueno, ahora estamos, Gabriela, no sé si ya tiene preguntas en el chat y nos quiere transmitir alguna para poder contestarlas. Y bueno, muchísimas gracias a las licenciadas, muchísimas gracias Laura, Silvina, excelente la exposición y súper clara, que también ya nos están haciendo comentarios en ese sentido. Yo acá hay algunas preguntas, y yo tengo dos preguntas. Una es el último dato que dieron sobre el tema del consumo de calcio, ¿a qué equivale en términos de, no sé, una taza de leche, un yogur, un pedazo de queso? Bien, Y te cuento. Más o menos, por ejemplo, 100 mililitros de leche tienen aproximadamente 100 miligramos de calcio, ¿sí? Después los quesos son muy buena fuente de calcio, entonces 100 gramos de queso, tipo un queso fresco, aportan hasta 600 miligramos de calcio, y cuanto más duro el queso, más aporte tienen, llegando a unos 800 miligramos en los quesos más duros. Todos hablamos cada 100 gramos, tener en cuenta que hay que buscar un patrón de alimentación saludable, ¿sí? Porque no vamos a consumir 100 gramos de queso rallado por día porque tiene mucha grasa, pero en todo caso podemos usar fuentes de quesos por salud, descremados, lácteos descremados, ¿sí?
sea, no es muy difícil llegar a la recomendación, sobre todo si incluimos lácteos. En cuanto a los de Las origen guías- vegetal, Sí, las guías alimentarias para la población argentina recomiendan como pauta general, que obviamente eso después en la consulta se individualiza según el paciente, 3 porciones de lácteos descremados por día como mínimo, ¿sí? Eso es lo que la recomendación como a nivel poblacional. Y en el caso, como decía Laura, en el caso del reino vegetal, tenemos fuentes de calcio, pero esas fuentes de calcio, si bien no tienen la misma biodisponibilidad que el calcio presente en los lácteos, porque son ricos, digamos, en sustancias consideradas antinutrientes que justamente interfieren en su absorción. Claro. Bueno, acá, chicas, voy leyendo algunas preguntas. María Alejandra pregunta, ¿por qué hay tantos médicos que hablan del beneficio de la dieta alcalina? En España hay médicos oncólogos que hablan de eso. La doctora Odil, que superó el cáncer, también el doctor Bosch, bueno, está nombrando gente que recomienda la dieta alcalina. ¿Hay algún dato al respecto? La realidad es que el concepto de alcalinidad es incompatible con la vida, o sea, no tenemos forma de alcalinizar nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, eso no sería viable. Y la realidad es que desde el punto de vista científico no existe información para hacer una recomendación general, para, digamos, que uno decida como paciente, como persona, seguir determinado tipo de dieta por una elección, por distintos intereses en cuestión, digo, no quiere decir que uno, digamos, uno como profesional esa recomendación la pueda dar a conocer o recomendar para todas las personas. ¿Sí? Justamente, digamos, la nutrición es una ciencia y justamente exige que se individualice, ¿sí? Claro. Bueno, siguiente pregunta. En cuanto a la dieta durante la quimio, pregunta por los alimentos crudos durante la quimio. bueno, esta charla igual la quisimos basar en la prevención. Probablemente en un paso posterior podamos hablar de la alimentación, ¿cómo se llama?, durante el tratamiento. Pero así como tip que les decimos, el paradigma fue cambiando, ¿sí? O sea, antes durante la quimio solamente se recomendaba el consumo de frutas y verduras cocidas. Esto, la verdad que hay mucho escrito últimamente, y la recomendación hoy en día es más que consumir cocido, sino asegurarse que la alimentación sea bacteriológicamente segura, ¿sí? Es muy importante evitar la contaminación cruzada, sanitizar correctamente las frutas y verduras que vamos a consumir. Después, bueno, tenemos casos particulares como los tratamientos que cursan con neutropenias profundas, quizás ahí el tratamiento va a ser mucho más individualizado. Pero nos estamos alejando del paradigma de que durante la quimio tenemos que comer todo cocido. Bien. Otra pregunta tiene que ver con cómo desde el punto de vista de la nutrición podemos mejorar el sistema inmune, que me imagino que lo hacen por la gente que lo tiene deprimido durante el tratamiento de cáncer, pero creo que hoy en día todos estamos preocupados por nuestro sistema inmunológico, ¿no? Bueno, no, en realidad, a ver, lo que nosotros para asegurarnos de estar saludables, lo que tenemos que hacer es seguir las recomendaciones de las guías para una alimentación, digamos, las guías argentinas. En Argentina tenemos unas guías que están hechas para la población, para la alimentación saludable. Si nosotros seguimos correctamente esas recomendaciones, vamos a estar bien, digamos. ¿Por qué? Porque la base cambió. Antes se hablaba de la pirámide, ¿sí? Nosotros ahora tenemos un círculo, es un gráfico muy lindo, muy claro, que cambió. Antes la base eran los cereales, ¿sí? Ahora la base son las frutas y las verduras. ¿Por qué? Porque aportan muchísimos antioxidantes, muchísimas vitaminas, muchísimos minerales. Todo eso es lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Por eso, si seguimos la recomendación de las guías de argentinas para la alimentación, vamos a estar bien con eso. Bueno, les vamos a pedir, chicas, que nos compartan esa imagen del círculo, una imagen bien gráfica, y la vamos a compartir en el Instagram y en el Facebook de FUCA, así todos la pueden ver y eventualmente bajársela para tenerla. Bueno, acá nos preguntan también por el yogur. El vasito de yogur, ¿qué representa dentro de esas 3 dosis? Que 3 porciones, ¿sería una porción? ¿Es más de una porción? Un vaso de yogur y un vaso de leche más o menos tienen el mismo porcentaje de calcio, ¿sí? Un vaso
nosotros nos referimos a unos 200 centímetros cúbicos, ¿sí? En realidad, generalmente el pote de yogur tiene alrededor de 180 gramos, más o menos, ¿sí? Entonces, un vaso de leche de 200 centímetros cúbicos es igual a un vaso de yogur descremado, más o menos equivaldría a lo mismo. Claro. Bueno, acá preguntan nuevamente sobre la alimentación durante la quimioterapia. En todo caso, podemos, no sé si quieren contestarles brevemente, pero podemos pensar en una próxima charla sobre los cuidados en la alimentación ya en los tratamientos, ¿no? Tal cual, nuestra idea con esta charla más que nada era una introducción, ¿sí? Que tiene que ver con información que fuimos recopilando o que nos llegan a través de los pacientes, como dijimos, ya sea en la internación o en la consulta ambulatoria, y la idea, bueno, es programar alguna otra próxima charla que esté encarado más, digamos, puntualmente al tratamiento y a una prevención secundaria. Bien. Acá otra pregunta sobre el consumo de agua. Digamos, ¿qué cantidad y si hay algún tema con respecto a la calidad del agua, o sea, a filtrarla o a consumir agua, alguna agua especial? El agua, bueno, después cuando compartamos el gráfico de las guías van a ver que el agua está todo alrededor, englobando todo el círculo de los alimentos, ¿sí? Es muy importante el consumo de agua, y de agua, estoy diciendo agua y no de bebidas, ¿sí? Saborizadas y otras cosas que solemos consumir. La recomendación más o menos son 2000 mililitros diarios, y sí es muy importante que la fuente de agua sea segura. Puede ser agua mineral, agua de red, si sabemos que el agua es potable, ¿sí? Y bueno, hay otro tema que también, se pueden utilizar los filtros también para asegurarse de la buena calidad del agua, ¿sí? Sobre todo si vivimos en zonas que se sepan que el agua tenga mucho arsénico, ¿sí? Sobre todo es muy importante filtrar si vamos a consumir agua de red y sabemos que vivimos en una zona donde el agua tiene muy alto contenido de arsénico. Es importante usar filtros especiales que filtren esta sustancia, porque sí se sabe que es cancerígena. Una pregunta sobre el café, si puede provocar algún daño. En realidad se vio que no, ¿sí? Faltan estudios y falta evidencia científica con respecto a eso, porque se le asigna como un rol protector, pero se desconoce cuál es el mecanismo por el cual esa sustancia debería ser protectora. Sí se asoció y se vio que hay información que respalda que el consumo de infusiones muy calientes, es decir, las altas temperaturas, están asociadas a mayor riesgo de padecer algún tipo de cáncer en la vía digestiva. Hay una persona que nos consulta sobre que es paciente de cáncer de mama, si hay algún alimento prohibido. Entiendo que ya por lo que dijeron no es así. No. Otra pregunta que quería hacerles es sobre la cocción, porque en algún momento se hablaba de que las cocciones excesivas, en el caso de las verduras, ¿no?, que afectan la calidad nutricional. ¿Es real eso? Bueno, a ver, el método de cocción tiene un poco que ver con la conservación de nutrientes en el alimento, ¿sí? Exacto. Por ejemplo, si nosotros vamos a hervir las verduras en mucha cantidad de agua, las vitaminas y los minerales se pierden por dilución, ¿sí? Entonces quizás a veces es preferible utilizar otros métodos de cocción, como el vapor, el microondas, que es seguro, que a veces también hay muchas dudas sobre el uso del microondas, es seguro, no hay problema, se puede usar y también conserva un poco más que lo que sea por hervido, ¿sí? Sobre todo las frutas y las verduras, que si no usamos esa agua de cocción, perdemos muchas de estas vitaminas y minerales que se van diluyendo. Y obviamente a muy altas temperaturas hay vitaminas que se rompen y que no son estables. Por eso la importancia también de consumir frutas y verduras crudas, ¿sí? Como para asegurarnos que estemos consumiendo todos los nutrientes de manera intacta. ¿Y la cocción en el horno? Ahí no se pierden. No se pierde por dilución, pero bueno, a altas temperaturas hay algunas vitaminas que se rompen. No los minerales, pero hay vitaminas que son sensibles al calor y se pierden por la cocción. O sea, siempre va a haber pérdida de vitaminas, ¿sí? A través, sea cual fuere el método de cocción que yo elija.
a través de determinados métodos de cocción, la pérdida va a ser mayor que en otras, entonces, de ser posible, preferir, como dijo Lau, ya sea al microondas o al vapor, ¿sí? Que se conservan más. Pero siempre va a haber pérdida porque, bueno, hay una fuente de calor, digamos. Claro, igual ahora en invierno que son tan ricas y tan saciantes, entonces la sopa está bueno porque tomo el caldo, que digamos, por ahí del caldo quedan sí. los nutrientes. Puede ser una buena opción, Una buena opción, sí, sí. siempre y cuando no recurramos a las sopas de sobrecitos, a Tal esos cual. caldos, ¿sí? Que lo que menos tienen son verduras, siempre que sea a través de una fuente natural, puede ser una opción tranquilamente como forma de preparación. Nada de consumo de cubitos de caldo en cubitos, por favor. Ay, y acá nos preguntan por el consumo de semillas que ustedes recomendaban. Se dice que es necesario activarlas. ¿Es correcto esto? Sí, en realidad las semillas sabemos que, digamos, tenemos diferentes tipos de formas de incorporarlas, ¿sí? Si yo incorporo la semilla entera, así como la compro en cualquier dietética, digamos, lo que estoy aportando es la fibra principalmente de la semilla, ¿sí? Ahora, otra opción es molerlas, ¿sí? Que lo que yo hago es obtener los ácidos grasos, ¿sí? Esenciales, y si no, la otra opción también es activarlas a través del remojo, ¿sí? Cualquiera de esas tres formas es viable. Lo que tengo que tener en cuenta es que dependiendo la forma en la cual yo lo consumo, va a ser el nutriente que priorice incorporar, de alguna forma. Está bien. Nos preguntan por los recipientes que usamos para cocinar. Si hay alguno que genere riesgo. Acá hablan del plástico, de las siliconas, agrego el aluminio, también se hablaba en una época. Bueno, las guías, estas últimas en las que basamos nuestra charla, hablan un poco de esto también. En realidad lo que se recomendaría evitar, bueno, obviamente el aluminio no, sobre todo si vamos a conservar alimentos en aluminio no, porque el aluminio pasa a los alimentos, ¿sí? Sobre todo si son ácidos los alimentos. El teflón también estaría siendo bastante cuestionado últimamente, así que no se recomienda el uso de utensilios con teflón. Y después, por otro lado, en cuanto a los plásticos, digamos, podemos acceder a estos recipientes que dicen que son BPA free. Bueno, esos serían como los más seguros si vamos a almacenar alimentos, ¿sí? Y si no, lo más simple es usar acero inoxidable o vidrio, ¿sí? O cerámica, que son alimentos que no son porosos, que no le transmiten nada a los alimentos, ya sea ni para guardarlos en la heladera ni para su cocción. Bien. Y a ver, Nancy nos pregunta, si consumir leche animal o leche vegetal más semillas de chía y sésamo molidas, ¿alcanzo buenos niveles de calcio? Bien, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, no es lo mismo la leche vegetal que la leche animal, ¿sí? O sea, como definición el Código Alimentario Argentino define a la leche como todo producto obtenido del ordeñe. Por lo tanto, una bebida vegetal, o sea, la mal llamada leche vegetal, en realidad es una bebida a base de productos vegetales, sea leche de almendras, leche de coco, etc. Si yo lo hago en forma casera, ese tipo de bebida, la realidad es que no tiene aporte de calcio, ¿sí? Porque el calcio en esas bebidas está enriquecido, está agregado aparte, ¿sí? Entonces, esas cosas a tener en cuenta, ¿sí? Bien, entonces hay que fijarse, claro. No son muy fuentes las bebidas vegetales, no son equiparables una bebida vegetal a la leche, digamos, en cuanto al aporte de calcio. Sí, además son productos que hoy en día se consideran como ultraprocesados porque generalmente tienen agregado de azúcares y demás, ¿sí? Y aditivos. Siempre es importante mirar en el rótulo, en la lista de ingredientes, tener en cuenta que el primer ingrediente que figura en la lista de ingredientes es el que está en mayor proporción en el alimento, ¿sí? Entonces, si ese producto está hecho, digamos, figura sacarosa en segundo lugar, o glucosa, fructosa, quiere decir que tiene agregado de azúcares, ¿sí? Bien, bueno. Bueno, estoy repasando por las dudas que nos hayamos salteado alguna. A ver, un nuevo mensaje. Ah, la quinoa. ¿Es real que es superalimento la quinoa? La quinoa es un cereal, es un pseudo cereal, digamos. O sea, no sé si es superalimento, no sé si lo pondré en la categoría de superalimento. Es un buen alimento, fuente de nutrientes, como de los granos enteros, se equipara a las legumbres, ¿sí? O sea que está bueno incorporar, sí,
es como que cada vez está bueno variar, incorporar la mayor variedad de cereales o pseudo cereales en la dieta cotidiana. Está bueno que ahora la gente empiece a incorporar otro tipo de productos que antes no se tenían en cuenta. Seguro. Bueno, creo que ya por lo menos no van surgiendo otras preguntas. Por parte de FUCA, mil gracias a Laura, a Silvina, también a la jefa del servicio, a Gabriela, la licenciada Gabriela Santos Mendiola. Acá me decían gracias de agradecer también al doctor Sánchez Loria, que ayudó en este mini problema técnico que tuvimos. Sánchez Loria en este tema. Nos salvó, eso es lo bueno de estar en el Instituto Fleming. Tenemos siempre buenos amigos que nos ayudan. Agradecerles mucho, invitarlos a todos los participantes, como les decía antes, a seguirnos en las redes sociales, a visitar la web de FUCA. FUCA es una fundación que se sostiene con aportes de donaciones privadas de empresas y de personas, así que los invitamos también a ser colaboradores de FUCA, a través del sitio web lo pueden hacer, y a seguirnos en las redes sociales y a participar, que vamos a tener muchas más actividades, y desde ya las estamos comprometiendo para alguna charla más, como hablábamos antes, la nutrición en el tratamiento del cáncer y temas de pronto más específicos para los pacientes o para algunos tipos de cáncer en particular. Así que bueno, chicas, no sé si ustedes quieren dar, las licenciadas, si quieren dar un cierre. No, agradecer más que nada por el espacio, siempre está bueno el intercambio, ¿sí? Con el intercambio y poder como dar a conocer información como para justamente que sea correcta, ¿sí? Y veraz, y no fiarnos solamente por esa información que está circulando en redes sociales y demás. Muchas gracias, muy claro todo. Muchas gracias. Nos alegra que... Divina, divina. Súper claras. Muchas gracias. Saludos desde Corrientes Capital. Ay, qué bueno. Genial. Bueno, aplaudimos, Gracias por aplaudimos todo. todos, así, ponemos cámara y aplaudimos. Bueno, Gracias. bueno, muchas gracias a todos por participar, y gracias a las licenciadas, a las Muchas profesoras. gracias por todo, muy claro. Bueno.